Quiero que abra su Biblia ahí en Amós capítulo 3. Quiero que lo tenga ahí. Es glorioso saber que antes de que Dios cierre una edad o un ciclo o una dispensación con un juicio, siempre Él da señales. Lo ha hecho desde que, hermano, tenemos conocimiento de los juicios de Dios sobre la tierra. Y siempre Él que va a pasar a otra edad o a otra dispensación, lo muestra la palabra. Hemos visto de que Él le da señales a sus hijos. Incluso le da señales al mundo, pero el mundo no las puede ver. El mundo se burla a veces cuando un predicador, tal vez Dios le revela algo y dice, o Dios se manifiesta, como lo ha hecho con Noé, por ejemplo, ¿verdad? Se le reveló y le dijo, construye un arca. Esa arca va a ser la señal de que yo voy a hacer llover sobre la tierra y voy a hacer un juicio de agua. Y bueno, aquel hombre, obedeciendo a la palabra, innegablemente hizo aquel barco gigante en un lugar donde ni siquiera había posibilidad de que se levantara un río. Sin embargo, aquel hombre en obediencia empezó a hacer el arca, y me imagino que cuando le preguntaban para qué era esa arca, aquel hombre les decía, es porque Dios mandará un juicio de agua sobre la tierra. Y muchos, me imagino, la mayoría, porque la mayoría se quedó, se burlaban de él. Decían, este hombre ridículo está diciendo que va a llover agua y que se van a abrir las cataratas de los cielos, si nunca ha llovido. Porque desde el Génesis 1 hasta el Génesis 6 y 7, que es donde está Noé, hasta esa instancia no había llovido nunca en la tierra. Caía un rocío nada más, pero que alguien dijera que iba a caer una gran tormenta era muy ridículo realmente. Sin embargo, Dios le había hablado y él obedecía la palabra. Claro, sus hijos también de seguro han de haber visto bien raro a su papá, y me imagino que le preguntaban, papá, ¿será que tú dices que va a llover? Y decía, sí, el Señor me habló. Y ellos en obediencia, ¿verdad? Aunque quizás no captaban todo aquello, en obediencia se quedaban ahí sabiendo de que su papá hablaba con Dios y que de seguro a papá le había revelado el Señor que iba a venir un gran juicio. Y ellos sí creyeron porque se metieron al arca. Y es impresionante porque se me está viniendo en este momento todo ese rema. Es impresionante porque si usted se da cuenta al leer la escritura, usted se va a dar cuenta que el milagro era tan grande que los hombres no podían ver la señal palpante de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué le digo que era tan grande? Porque para ver entrar dos animalitos por cada género, ese es un milagro. Imagínese usted que estaba entrando el león con la leona. Estaba entrando, hermano, todos los animales terrestres entraban por pareja al arca. El hombre, él lo estaba viendo. Me imagino cuando era la gran fila, hermano. Eso debe haber sido sorprendente. Sin embargo, el hombre no miró esa señal. Incluso, fíjese, el Señor iba a mandar señales cuando Él iba a venir en su primera venida. Zacarías habla de que iba a entrar el Señor en una burriquita. Y entró en la burriquita y la gente le aplaudió.
Israel se emocionó. Sin embargo, sus ojos estaban tan cegados que no pudieron ver realmente la señal del Mesías viniendo a Jerusalén. Claro, el Señor, y por eso es que nos usa a nosotros, a los 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, para revelar ciertas cosas que están en la palabra, para que primeramente los hijos de Él despierten. Mire, el Señor lo revela a sus siervos primero para que lo den a conocer a la iglesia salva por la sangre de Jesucristo, porque esa es la primera que se le habla, ¿verdad? Esa es la primera que se le dice, como el Señor vino primero a Israel y a ellos les mostró todo. Sin embargo, como ellos no quisieron creer, entonces dice la Biblia que les dio un espíritu de estupor, les vino a ellos para que viendo no vieran y oyendo no oyeran. Quiere decir que hay gente que cuando tiene espíritu de estupor, aunque tú le enseñes la veracidad de la palabra, de la Biblia, no van a verlo, no van a creerlo, van a pensar que está hablando uno cosas raras. Pero el Señor dice en su palabra, y esto va para ustedes, y por eso como iglesia y aquellos que son de la iglesia de Cristo, dice así el versículo 3, Amós 3:7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Oyó? Mire qué tremendo privilegio que tiene el hombre, que Dios le revele para que él pueda dar a conocer lo que él va a hacer, porque Dios es un Dios de misericordia. Entonces, esto quiere decir que Dios, bajo la unción profética, da señales. Lo tremendo, y quiero que usted se ponga atención a esto, lo tremendo es que la Biblia dice que Dios en el último tiempo, porque estamos viendo tiempos últimos, Él va a derramar una unción profética sobre toda la iglesia. Por eso es que llama la atención, y muchos quizás no le han puesto mucha atención a eso, en Hechos 2, del 17 al 18, cuando dice que aún, dice, y así dice Dios, dice la palabra, y así dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, oiga, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Oiga, unción profética. Vuestros jóvenes verán visiones. Mire, qué tremendo privilegio. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Y aún sobre mi siervo y mi sierva de esos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Wow. Otra versión dice, darán mensajes proféticos. ¿Oyó eso? Quiere decir que viene una revolución tremenda profética. Porque Dios va a usar al que Él le plazca usar. Por eso es que dice aquí, y ese versículo no te lo di, pero está después de ese, versículo, capítulo 3, versículo 8, dice, ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Quiere decir que Dios en el último tiempo se va a valer de cualquier vaso que esté conectado con su espíritu para poder hablar de parte de Dios una verdad o una señal. Es decir, Dios va a usar a aquel que esté en conexión con Él y va a hacer conforme a la emergencia que haya. Por ejemplo, para entender, conforme a la emergencia, Dios tenía la necesidad, no necesidad, tal vez no, o mejor pongámoslo de esa manera.
había la necesidad, mejor dicho, ahí está la palabra, había la necesidad de abrirle los ojos al apóstol Pablo, porque el Señor lo había cegado cuando lo tiró del caballo, ¿verdad? Y estaba ciego, y estaba un discípulo cerca de ahí que se llamaba Ananías, y el Señor le dijo a Ananías: ve y ábrele los ojos a Pablo, a Saulo de Tarso, porque lo tengo preparado para muchas cosas. Note que ese discípulo era un discípulo desconocido, nunca se había mencionado, es la única vez que se mencionó. Sin embargo, Dios usó a este hombre para irle a abrir los ojos y profetizarle al apóstol Pablo todo lo que el Señor le había dicho que a él le iba a acontecer y lo que iba a hacer. Entonces quiere decir que Dios, a cualquiera que esté en su reino, en su iglesia, que esté conectado con el Espíritu Santo, lo va a usar para este último tiempo, para que dé mensajes proféticos. Eso sí, para discernir el final del siglo, o del ciclo, mejor dicho, del ciclo o la edad, es necesario conocer cómo Israel camina, porque Israel es el reloj de Dios. Es decir, nosotros tenemos que estar pendientes a todo lo que está aconteciendo allá en el Medio Oriente, más que todo allá en Europa, porque de ahí va a empezar a desarrollarse todo lo que el drama final del mundo va a tener su fin. Ahí se desarrollará todo, porque de ahí saldrá el anticristo. Ahí es donde se va a establecer todo lo que se tiene que establecer, la paz y la seguridad, que hoy más que nunca es tremendo. Entonces, note usted, vamos a ir después le explico otras cosas, capítulo 21 de Lucas. Vamos al capítulo 21 de Lucas, versículo 29. Dice: y les refirió una parábola. Mirad la higuera y todos sus árboles. Esto quiere decir espiritualmente, en otras palabras, quiere decir que esto nos habla, especialmente, mejor dicho, de Israel y las naciones. Cuando uno va a otras referencias bíblicas, se da cuenta que está hablando exclusivamente de Israel. Entonces el Señor dice, y les refirió una parábola: mirad la higuera, Israel, y todos los árboles, todas las naciones. Versículo 30. Cuando ya brotan las hojas, al verlo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. ¿Oyó? Esto quiere decir, hermano, en otras palabras, cuando ya se manifiesten los acontecimientos en esa zona del Medio Oriente, para poderlo entender mejor, recordad que el final se acerca. Es decir, cuando hay movimiento allá, y hoy hay un gran movimiento tremendo, ¿verdad? Con el presidente de los Estados Unidos, Trump, con respecto a la paz. Él quiere que se realice ese tratado de paz en toda su totalidad. Aunque sabemos que en el 2015 se firmó, ¿verdad?, la totalidad, pero no se han acelerado los pasos. Y él va a hacer que se aceleren los pasos para que la paz entre los palestinos e Israel tengan, hermano, ya concretamente eso, y se construya el templo. Como le decía yo a usted la vez pasada, el templo ya está. El punto es que simplemente lo que se necesita es la orden donde va a ir el templo, para luego solo ensamblarlo en 3 días. ¿Verdad? Porque cuando dijo el Señor que en 3 días levantaría el templo, y todos se burlaban, estaba hablando de eso exclusivamente. Y usted sabe que según los ingenieros y todos los cabezones, que ahí hay un montón de cabezones tremendos, ellos consideran de que en 3 días pueden armar el templo, ensamblarlo, porque solo está ensamblado, está una parte por allá, otra parte por allá, como se hizo el tabernáculo, y luego lo ensamblan y se viene todo lo que se tenga que venir, hermano. Más, versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. ¿Oyó?
Quiere decir que eso que estamos oyendo nosotros, ahora, aquellos que entendemos un poco de la palabra, nos damos cuenta que está cerca que se establezca lo que el Señor ha dicho. Es decir, que se cumpla su palabra para que nosotros de esa manera podamos sentirnos, o mejor dicho, hinchar nuestros pechos para decir: Señor, la verdad, está cerca nuestra redención. Entonces, esto quiere decir que hay acontecimientos que van a señalar, van a avisar la venida del Hijo del Hombre y la llegada del reino de Él. ¿Me entiende lo que le quiero decir? La pregunta sería: ¿cuáles serían algunos avisos finales? Porque hay muchos avisos finales. Bueno, para nosotros fue impactante el 2015 porque ahí se firmó la paz y seguridad. Y hoy, hermano, las cosas que están sucediendo. Pero ¿cuáles son aquellas otras cosas que están escritas? Aquí en este mismo capítulo, que es un capítulo profético, tremendo capítulo, que al leerlo despacio, versículo por versículo tiene, pero mira, amanecemos aquí. Pero dice el versículo 25, le voy a leer algunas cositas nada más. Dice: y habrá señales en el sol, ¿verdad? En la luna, lunas de sangre, y en las estrellas, oiga, movimientos allá en las estrellas tremendas, y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Note que el mar iba a jugar un papel muy importante como señal. Los maremotos, los tsunamis, las trombas marinas, todo lo que sucede dentro del mar, téngalo por seguro que es una señal. Todo eso, hermano, la gente se queda perpleja del rugido del mar. Porque el mar juega un papel no solamente importante en la palabra profética, sino que también juega un papel muy importante en el sostenimiento de la tierra. El mar es la placenta de la tierra. Es impresionante todo lo que hay, hermano, o lo que está relacionado con la vida humana. Como el mar ha jugado un papel muy importante. Y en el último tiempo vamos a ver nosotros cómo está jugando ese papel, hermano, el mar. Impresionantemente cómo la gente se queda perpleja cuando Dios permite que rompa sus límites. Porque la Biblia registra que Dios le puso límites al mar para que no pasara. Pero a veces Dios, en el cumplimiento de su palabra profética, lo permite que se rompa para que, hermano, avise, dé avisos, señales. Oigan, pongan atención. Él quiere que, hermano, que nosotros lo oigamos a través de la señal, o lo miremos, mejor dicho. ¿Notó? Y sigue, versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. ¿Oyó? Otra cosa tremenda. Usted sabe, hermano, cómo han sido sacudidas las potencias de los cielos. Y cómo la ciencia nos ha mostrado, hermano, como el Shoemaker Levy, por ejemplo, ¿verdad? Aquel gran cometa que se estrelló en Júpiter, hermano, y que Dios lo reveló a través de la ciencia y pusieron las cámaras allí, tremendo. No sé si usted lo ha visto eso. Tiene que verlo en internet usted, cómo se estrelló. Ese cometa era el porte de la Tierra. Y cuando se estrelló ahí, las cámaras lo tomaron, pero a miles de kilómetros. Lo tomaron, hermano, y fue un gran cráter en Júpiter, porque Júpiter tiene, no sé si es 100 veces mayor que la Tierra. Y se estrelló ahí, y ese Shoemaker Levy fue el que lo descubrió. Potencia de los cielos sacudidas, ¿verdad? O la bomba de Hiroshima también, que en el aire casi explotó la bomba, hermano. O sea, han habido acontecimientos y otros acontecimientos en el cielo tremendos, como las lunas de sangre.
Y cada una de esas lunas en particular hemos visto nosotros que siempre se dan en las fiestas judías. O sea, que si nosotros notamos, o sea, son señales. Pero el hombre piensa que es algo nada más de la naturaleza. Pero la Biblia lo ha escrito. O sea, en la Biblia, perdón, está escrito tremendamente. Y dice más, versículo 27. Entonces verán, 27. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. ¿Oyó, hermano? Esto quiere decir, póngame atención a esto. Esto quiere decir que hay cosas más asombrosas que el mundo va a ver en mayor escala antes que aparezca el Señor en su segunda venida. Porque note que ahí está viniendo el Hijo del Hombre. Quiere decir que lo que está pasando ahora son solamente principios de dolores más o menos. Quiere decir que estamos a punto de ver acontecimientos más tremendos sobre el mundo y que lo va a ver el mundo, porque la iglesia acá ya no va a estar. ¿Por qué le digo esto? Porque a la luz de estos versículos nosotros ya venimos con el Señor. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque ahí está hablando de la segunda venida. Es decir, nosotros ya venimos. Entonces, ¿cuándo sucedió eso? ¿Entiende usted lo que le quiero decir? Bueno, ¿por qué le digo esto también? Porque la señal del arrebatamiento ya están. O sea, para el arrebatamiento solo falta un trompetazo nada más. Porque todas las condiciones ya están dadas. Entonces mucha gente, como mi papá en su momento, decía estas palabras. Pero hijo, si eso decía él, ahora ya no dice eso, porque ya lo tiene el Señor bien ahí sentadito, tranquilo, sí. Ya lo tiene sedita, ¿verdad? Lo tiene ahí medio ahí paralítico. Entonces lo tremendo es que él decía, pero si eso desde hace tiempo se ha dicho, todo el tiempo se dijo. ¿Sabe qué es lo que no entiende la gente? Y aquí entra la mente sabia, la sabiduría de Dios, entra acá. Para Dios, a la luz de la Biblia y de todo los acontecimientos que han pasado, para Dios ahorita van 2 días con 19 años, nada más. Porque para el Señor 1000 años es como un día. Entonces lo que el hombre no entiende, y la Biblia registra también que en el tercer día nos vamos, y estamos en el tercer día. Quiere decir que en un año de esto nos vamos. Ya sea que se va a ir en la caja usted o se va a ir en arrebatamiento, pero se va a ir en el tercer día. Pero que nos vamos. Pero yo creo firmemente que en este tercer día el Señor ha dicho que va a levantar a la iglesia, ¿verdad? Quizás hay fechas promedios y todo, pero no es bueno poner fechas. Pero sí, hermano, que nos vamos. Entonces para el Señor, lo que el mundo no sabe, porque el mundo usa la sabiduría humana, y la sabiduría humana tiene un tope. Y ya cuando le habla de otra cosa más elevada o dimensional, ya le empieza a dar cortocircuito. Y es como un robot. ¿Me explico? Pero cuando tú entiendes cómo piensa Dios, porque Él quiere que entendamos cómo piensa Él no piensa como nosotros, es tan elevado que la razón no puede realmente procesarlo de Él. Entonces, para Él van 2 días y 19 años. Poquito. Entonces el Señor en su misericordia, la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué le digo que está tan corto esta situación? Porque el mismo Pablo en capítulo 15 de Primera de Corintios, 1 Corintios 15 dice así: he aquí, dice, os digo un misterio ya revelado. Les voy a decir un misterio, dice Pablo, que el Señor me lo dijo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, moriremos, dice otra versión, pero todos
todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Oiga, en un momento, mire, usted cierra los ojos y de repente el mundo cambia. Como cuando se estrellaron aquellos aviones en las Torres Gemelas. El mundo cambió, desde ahí el mundo cambió, hermano, de una manera tremenda. Impresionantemente, porque es de la noche a la mañana. Cuando tú abres los ojos, wow, vas a ver lo que va a empezar a acontecer, hermano. Pero acá está hablando del arrebatamiento. Dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará. Y los muertos resucitarán incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. Wow. Quiere decir que en la última trompeta de las trompetas, hay muchas trompetas, pero no está hablando de la última trompeta del Apocalipsis, porque hay diferentes clases y tipos de trompetas que hasta eso hay que entender, porque hay unos que andan diciendo que esta final es la última trompeta, que la iglesia va a ser arrebatada. Imagínense, nos quedamos en todos los juicios. Yo creo que la iglesia no va a quedarse ahí, porque en Israel, si usted nota y estudia la palabra, se va a dar cuenta que habían trompetazos de toda clase para todo tipo de movimiento en Israel, para ir a la guerra, para descansar, para los distintos tipos de trompetazos. Ellos sabían discernir qué trompeta era. Esta trompeta va a ser tremenda, hermano, porque va a ser un trompetazo que solamente, eso sí, solamente la iglesia la va a oír. No la va a oír el mundo. Solo la iglesia la va a oír. Cuando menos sienta, puede sonar hoy, y aquel que está, hermano, firme en el Señor, ese la va a oír. Y va a ver que los carnales lo van a ver y cero. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y lo que a mí me asombró de la trompeta, y esto es maravilloso, porque a mí me pasó en un sueño, me pasó, y yo sé que es así porque la Biblia lo dice también. Ya le voy a citar otro versículo. Recuerdo que estaba en ese sueño, yo estaba durmiendo y de repente suena la trompeta, hermano. Pero era una cosa pero impresionante. Sentí que se abría el cielo. Y yo salgo para la ventana y me quedo, hermano. Y le dije, Señor, me quedé porque no me fui. Entonces viene el versículo, literalmente me lo pone el Señor en mi corazón. Me dice, y la trompeta sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero, y después, lapso de tiempo, y después vosotros seréis arrebatados juntamente con ellos. Ahí mi corazón me volvió en sí, hermano, porque esto quiere decir de que la trompeta va a sonar. Los muertos se van a levantar, los santos, los que se van al arrebatamiento, la novia de Cristo, se levanta y hay un lapso, no sé cuánto tiempo, una semana, 40 días, 10 días, conforme a los días proféticos que hay, o conforme a los días que menciona la Biblia. 40 digo porque 40 días caminó el Señor con los apóstoles, 10 días porque es número de prueba, etcétera, ¿verdad? Digo así, no porque sea así, pero es como que va a haber un lapso de tiempo en donde va a haber como una ministración, por ponerlo así, de muertos a vivos que van a platicar con nosotros. ¿Por qué le digo? Porque alguien puede decir, qué disparate lo que está diciendo ese hombre. No, pues cuando el Señor murió, dice que las tumbas se abrieron y los muertos salieron, ¿verdad? Y fueron a visitar a sus familiares. Algunos no quisieron, otros sí, y se fueron a visitar. Hubo una reunión. Y así va a ser. Por eso cuando usted lee bien la palabra, usted oye bien ahí, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y después hay un lapso de tiempo. Y después, quiere decir, puede ser una hora, qué sé yo, no podemos ponerle tiempo a eso, pero lo dice la Biblia. Entonces quiere decir que aquí puede sonar la trompeta y solo la oyen los que se van a ir,
y después salen, y aunque le digas, mira, ¿no oíste la trompeta vos? No sé de qué trompeta estás hablando, le va a decir el otro. Pero la novia sí la va a oír. A ella sí le van a avisar. Porque aquí lo dice la Biblia, hermano. Vamos a ver más adelante. Pero si usted nota aquí en estos dos versículos, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, Pablo nos deja ver que él era, hermano querido, consciente que el tiempo ya se había cumplido. Que el tiempo estaba ahí, hermano, para Pablo era tan tremendo aquello que dijo, Dios mío, mire, para él en el primer día quería ir. Aparte, la Biblia deja ver que del arrebatamiento solo se espera un trompetazo. Vamos a Primera Tesalonicenses para darle mejor información, para que usted lo entienda. Primera Tesalonicenses 4, versículo 16 al 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, ahí está, mire, se levantarán primero. Oiga, luego, entonces, después nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, oiga, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente, oiga, con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Oyó bien? Repito, y entonces, otra vez dice, luego, después dice otra, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, claro, tenemos que permanecer, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Oyó? Se levantan los muertos en Cristo, nos reunimos con ellos, y cuando estemos reunidos con ellos, entonces nos vamos juntos todos. Quiere decir que ahí, hermano, el que es parte de la novia, ahí lo vamos a volver a ver, para luego irnos al arrebatamiento de la iglesia, hermano. Oye, eso qué maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es tremendo también, porque Pablo se mete en los que van a estar vivos para el arrebatamiento. Wow. ¿Oyó? Pablo se mete en los que van a estar vivos. Como decir, ¿será que lo preservaron? Porque de Pablo, por ejemplo, no se registra la muerte de él. Roma dice que murió en Roma ahí, pero la Biblia no lo dice. Y cuando habla del sacrificio, él habla de un sacrificio de agua, de libación, no de sangre. Bueno, pero ese sería otro tema. Ahora, ¿cuál es la actitud que debe de tener la iglesia con respecto a la venida del Señor? ¿Cuál es la actitud que debo de tener? En Lucas capítulo 21, Lucas 21, lo dice así el versículo 24, Lucas 21, 24, ¿cuál es la actitud que usted y yo debemos de tener? Mire cómo dice acá. Dice Lucas 21, vamos a ver, no, Lucas 21, 34. Dice, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Wow. A veces las preocupaciones de la vida te sacan de la conexión que debes de tener con el Altísimo. Que eso es lo que está diciendo ahí. Note, estad alertas. En otras palabras, dice que está alerta porque mi venida no les vaya a sorprender, endurecidos de corazón, con embriaguez, con vicio, y por los problemas, dice, que el resto del mundo tiene. Porque las preocupaciones, lógicamente, no nos hacen pensar en Dios. Las preocupaciones nos hacen pensar de cómo queremos resolver una situación difícil.
o dura. Pero ahí es donde Dios desea que tú te conectes con Él para que puedas confiar más en Dios, porque Dios, y esto es difícil, yo sé que ha de ser difícil porque hablo con mucha gente, ministro mucha gente, y yo sé que es difícil entender eso. Es decir, entender que Dios lo tiene controlado es muy difícil para la mente. Aunque tal vez lo digamos, pero es muy difícil para una mente que razona, muy difícil entender que Dios lo tiene todo controlado. Y déjeme decirle que Dios sí lo tiene todo controlado. Pero para la mente le es difícil entender eso. Le es difícil entender eso porque vive naturalmente. Pero hay versículos en la Biblia que respaldan lo que le estoy diciendo, porque dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Sean positivas o negativas, todo te va a ayudar a bien. A la final, todo te va a ayudar a bien, porque Él lo tiene todo controlado. Aparte dice otro versículo que Él, y esa es una seguridad que uno debe tener, que Él tiene control de nuestro futuro. Él sabe cómo vas a terminar. Hay otro versículo que dice que no hay hoja que se caiga de los árboles si Dios no lo permite. O sea, lógicamente la mente le es difícil entender eso. Ahora, si se conecta con el Espíritu, entonces uno puede pasarlo aunque llorando, aunque pataleando, aunque diciendo: Señor, yo no lo entiendo todo esto, yo la verdad que no entiendo todo esto, pero yo sigo creyendo en ti. ¿Me explico? Hay momentos que tú no entiendes las cosas, las pérdidas que hay, grandes pérdidas en la vida que le pasan a los hombres o que nos pasan. No, a veces yo no creo que yo lo entiendo todo. No, a veces lo que sí he hecho, que nunca me he revelado con Dios, simplemente lo que he hecho es arrodillarme y llorar ahí a moco tirado, o lo que sea. Yo no te entiendo, Padre, pero yo te sigo adorando y bendiciendo porque sé que tú lo tienes todo controlado. Eso sí, en el tiempo me doy cuenta de ese proceso que pasé y digo: el Señor tenía razón. ¿Qué tal si yo hubiera cometido el error de hacer esto o hacer lo otro? ¿Me entiende? O sea, yo entiendo esa particularidad del hombre, pero sí he entendido y he comprendido que lo que a mí me pasa, hablo de lo que a mí me pasa, es que yo me humillo mejor delante de Él. Y me recuerdo de tantos pecados en la vida que cometí y no tengo ni siquiera cómo, levantar mis ojos hacia Él y reclamarle. Porque yo, como usted, hemos recibido toneladas de misericordia de Dios. ¿Me explico? Desde que nacimos. Entonces yo digo, cuando yo me quiero poner al brinco, me acuerdo de que yo no merezco nada. Yo hubiera merecido el infierno y muchas cosas más. Entonces ahí digo, ya me calmo yo porque ya veo la misericordia de Dios. Entonces digo, alguna cosa tú estás planificando, porque Él siempre que trata con uno o permite esas ciertas cosas que le pasan en la vida, no es que lo hace porque te quiere golpear, no es que lo hace porque no te ama, no es que lo hace porque tú no vales nada. No, siempre que Él hace algo como padre, y ese padre sí es perfecto, lo hace para una disciplina, para regularte, para madurarte, para que entiendas muchas cosas de Él. Él nunca lo hace Él como para destruirnos, porque nunca te va a destruir, sino que siempre te va a levantar en el momento que tú no te imagines. Ahí te va a pegar el levantón, hermano, o hace un milagro tremendo y dice: Dios mío, gracias por este milagrote, Señor. Amén. Biblia al día dice: si están así aquel día en alerta, si están así en aquel día que no están alerta, les caerá de imprevisto el juicio. Biblia lenguaje actual dice: porque el fin del mundo podría sorprenderlos en el momento menos esperado. Cuando habla del fin del mundo, esto también debe de entenderlo para no equivocarse y ser ridículo en el pensamiento. Cuando habla del fin del mundo, otra versión dice del fin del ciclo. Es decir, del fin, póngale para entender una dispensación, para empezar otra dispensación.
El mundo jamás va a ser destruido a plenitud. El mundo va a ser restaurado para luego vivir en él, pero ya como el Edén en el principio. ¿Me explico? El mundo va a ser quemado totalmente, pero va a ser para restaurarlo, no para destruirlo. ¿Me entiende? Porque volverá otra vuelta a ser el estrado de los pies del Señor como lo era antes. Porque la tierra vivirá eternamente y para siempre. David reinará en ella y todos aquellos que son salvos estarán ahí también. Versículo 35. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Oyó? ¿Notó eso? Entonces esto será como una trampa repentina. Lo tremendo es que a la novia le insiste Dios y le dice el versículo 36 de Lucas 21. Mas velá en todo tiempo, orando. Ahí entra la oración, mire. Orando, para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Oyó? Otra versión dice: orad para que sean dignos, para que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Wow, aquí entra la oración. La oración es clave. Por eso estamos en el discipulado de la oración. La oración es clave, que nos mantengamos conectados con Él. Yo le dejo esta tarea: antes de acostarse en su soledad, siempre dígale: Señor, háblame, dirígeme por tu espíritu, cuáles son las decisiones que tengo que tomar, y el Señor le va a dirigir, hermano. Acuérdese que los sueños es una dimensión en donde Dios habla, aunque es la menor revelación que hay, pero en los sueños Dios se va a manifestar. Y en los ancianos, en el último tiempo, como dice Hechos 2:17, se va a manifestar un gran montón. Dentro de las iglesias, los ancianos van a jugar un papel muy importante. Por eso es que nadie debe de sentirse no usado por Dios. Porque todo tiene su etapa, fíjese. El anciano ya no puede correr. El anciano ya no puede mirar a veces. El anciano no puede ir para arriba y para abajo o servir aquí, no. Pero tiene otra virtud: soñar. Note usted cómo es Dios. Es decir, el ministerio, yo lo veo así, el ministerio para ellos es ese. Entonces el anciano lo que debe hacer es decirle: Señor, revélame, porque tu palabra dice que ese es mi ministerio, para ayudar a la iglesia, para ayudar a mi familia, para ayudar a mis hijos, para ayudar a mis nietos, para ayudar a los descendientes. Eso es lo que le debe decir el anciano a Dios, porque ya no tiene la fuerza, pues. El anciano quisiera hacer miles de cosas, ir para arriba, ir para abajo. Hermano, a Daniel le pasaba, y de seguro me pasará a mí el día de mañana. Pero el día de mañana lo que voy a hacer es estar sentado nada más diciendo la revelación a cada uno, hermano. ¿Me explico? Daniel el viejito, hermano, él ya no podía ir a hacer lo que hizo todo en el reinado de Nabucodonosor, o de todos los que estaban, hermano, o los que quisieron de él. Pero un día, viejito, ya ni mirar podía, hermano. Le dijeron: ahí hay un viejito, le dijo alguien al rey Belsasar, ahí hay un viejito que ese soñaba y decía la mera neta. Así dijo: vayan a traerlo. Pero primero trajeron a todos los adivinos, los brujos, todos. Ninguno de ellos le pegó a nada, hermano. Trajeron al viejito ahí que apenas miraba, y le dijo: mira, y vio el sueño que decía, las letras que le habían aparecido, aquel se las escribieron con el dedo de Dios, hermano. Y cuando vio Mene Tekelu Farsin, Mene Tekelu Farsin, wow, Dios, ¿para qué me mandó a llamar este rey? Va? Porque ahí estaba escrito, esa era la señal del juicio que venía para el reino de ese hombre.
Y le dijo: tu reino ha sido pesado y hallado falso. Y ahí le dio toda lo que tenía que dar. Imagínese usted todo esto, hermano. Entonces Dios va a dar señales en el último tiempo, porque eso de sueños, de visiones, de revelación, de unción profética, son señales que se va a empezar a dar en la iglesia. Por eso prepárese, hermano. Entonces esto es muy maravilloso. Lo impresionante es que el plan de Dios no es salvar al mundo, ponga atención a esto, sino rescatar a lo salvable, como en Sodoma, porque el mundo va a experimentar juicio. Y en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, o hasta Malaquías, que es el Antiguo Testamento, hay figuras. Es decir, Dios hablando a través de figuras de cómo va a ser el desarrollo final, el drama final del mundo. Y mire, ¿por qué le digo que el plan de Dios no es salvar al mundo? Vea a Génesis, vamos a ir a Génesis. Ahí vamos a ver una figura perfecta de cómo va a ser el drama. Capítulo 18, versículo 23 al 25 dice: y Abraham se acercó y dijo, Abraham aquí tipifica a Cristo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez hay ahí 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Versículo 25. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Wow. Parece ahí. Note, aquí Abraham es tipo de Cristo, como le dije, el cual intercede por los lavados con la sangre, ¿verdad? Porque él es el abogado ante el Padre. Pero Abraham aquí está hablando del justo y el impío. Y ahí podemos sacar nosotros, ¿verdad?, la figura de que habla de aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y los que están en el mundo. Lo impresionante es que el Padre le pide la lista a Abraham para salvar. Versículo 26, leamos del 26 en adelante al 32 para que vea qué rica es la lectura. Entonces el Señor dijo: si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. ¿Oyó? Y Abraham respondió y dijo, dice: he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Tal vez, le dice Abraham, falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y él respondió: no la destruiré si hallo allí 45. Wow. Abraham vuelve, mire el amigo de Dios, porque Abraham era el amigo de Dios. Abraham le habló de nuevo y dijo: tal vez se hallan allí 40. Y él respondió: no lo haré por considerar a los 40. Entonces Abraham dijo: no se me enoje ahora el Señor, y hablaré, tal vez hay allí 30. Y él respondió: no lo haré si hallo ahí 30. Verso 31. Y Abraham dijo: he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces dijo Abraham: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez, tal vez se haya allí 10. Y él respondió: no la destruiré por consideración a esos 10. Imagínese usted, quiere decir que ahí no había pero ni uno, hermano. El uno que había ahí era Lot, que lo llamó justo el Señor, pero no porque era tan justo. Pero note esto, lo que le trato de transmitir acá,
Si usted mira acá, Abraham, hermano, está intercediendo por esto, pero también esto es sorprendente. ¿Sabe por qué es sorprendente este párrafo? Porque esta charla nos muestra que Dios es un Dios elástico. ¿Ya se dio cuenta? Dios es un Dios elástico. Es decir, tú puedes llegar y hablar con Él. Qué maravilla, hermano. Como un amigo. Eres elástico y Él es un Dios de misericordia. Por eso dice: vení, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran como el carmesí, y si fuera, hablemos. Si tienes razón, yo te voy a dar la razón. Si algún argumento tienes que me puede placer a mí, y como yo tengo un trato personal contigo, vení, pongámonos, hablemos. Puede ser que nos pongamos de acuerdo en algo. Porque, mire, nuestro Dios es tremendo, porque para Él su gracia es grande, la toda gracia es enorme y la multiforme gracia es infinita. Vení, platiquemos, dice, a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Se acuerda también de aquellas mujeres en la ley? En la ley las mujeres no podían ni hablar, hermano. Y vieron de que en un mandamiento había injusticia. Las hijas de Zelofeá, parece que eran. Si es que estoy mencionando bien el nombre, sí, pero me parece que sí lo estoy mencionando bien. Entonces llegaron y le dijeron a Moisés: Moisés, a nosotros nos parece injusto que porque no haya un hombre en nuestra familia, nosotros no tengamos heredad. Yo creo que eso es injusto. Andar, hablar con Dios y decirle que nosotros, hermano, temblando a aquellas mujeres, porque la mataban de un solo. Y llegó. Bueno, dijo Moisés: voy a hablar con Dios. Fue a hablar con Dios y le dijo: Dios, fíjate que hay tan unas mujeres que no tienen varón en su familia, y dicen que les parece injusto que no puedan heredar a ellas tierra. ¿Qué dices tú? Dice Dios, de verdad que tienen razón. Diles, y desde ese día hasta este día, las mujeres ahora pueden tener heredad aunque no haya varón en la casa. ¿Me explico? O sea, con Dios se puede hablar. Mire qué gracia, hermano. Con el eterno, con el dueño del universo, con el mero, hermano. ¡Hala, qué tremendo! Eso es para regocijarse. Mire, se me está viniendo un montón de cosas a mí ahorita que, Dios mío, no terminaría tarde hoy. Pero si usted nota, esto es tremendo. Ahora, la lista que se acorta acá en estos relatos nos enseña espiritualmente que hay un trabajo con lo salvable solamente, porque Sodoma y Gomorra fue destruida. O sea, el mundo va a ser destruido, pero el trato es con los que están acá, con los salvos. También podemos ver que en Sodoma participan ángeles, tipo hombres, para sacar a los Lot que no quieren salir. Mire, veamos eso que es maravilloso también. Capítulo 19, versículo 12 al 13. Mire cómo dice. Capítulo 19, del 12 al 13. Mire, entonces los dos hombres, eran ángeles, dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí en tu casa? Le estaban diciendo: a tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y a quien quiera que tengas en la ciudad, sácalo de ese lugar. Oiga esto, por favor. Oiga esto, por favor. Quiere decir que nosotros vamos a poderle decir a otro: mira, el Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor aquí, el Señor allá. Y va a decir: nada, nosotros no queremos. No van a ver. Mire, me imagino que Lot le dijo a todos sus amigos, sus familiares, dice: porque vamos a destruir este lugar, pues tu clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. ¿Oyó? La destrucción es inevitable. Claro, la destrucción total no se puede dar en la tierra. ¿Por qué no se puede dar en la tierra? Porque hay justos. Por eso, mientras usted y yo estemos aquí, no van a caer los juicios totales.
Versículo 15 al 16. Y al amanecer, oiga, los ángeles, mira, ahí está, ¿ve? Los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. ¿Oyó eso? ¿Notó? Génesis 19, 15 y 16. ¿Vio eso? Si usted nota, lo tuvieron que tomar de las manos a él, y por misericordia a su mujer. La mujer medio carnal de esas mujeres, que aquí no hay ni una, gracias a Dios, hermano. Esas mujeres carnales, como así también hay hombres carnales, ¿va? Porque esa mujer sí era tremenda, hermano. Lo impactante es que lo sacaron a un valle, y esto es lo que me llama la atención. Lo sacaron a un valle que se llama, y lo pongo yo así, el valle de la decisión. Hay un valle en donde tú vas a decidir. Note que por la misericordia de Dios sacaron a su mujer. En otros casos, por la misericordia de Dios, van a sacar a su marido, porque a veces el marido es el que está rebelde. ¿Me entiende? Pero en este caso era la mujer. Lo sacaron a un valle. Es como decirte: te estamos avisando lo que está por suceder. Allá tú si quieres escapar, porque ahí la salvación es personal. Recuerde que la salvación es personal. Por vos, mire qué tremendo, estamos sacando a tu mujer. Hermano, los ángeles lo agarraron de la mano. El otro estaba medio carnalote ahí, hermano. Dice: será, venite, hombre, si por vos no podemos destruir la tierra, y agarrar los que quieran venirte contigo, y agarrar tu mujer también. Y ahí la llevaron, pero la mujer como que arrastraba los tacones, hermano, en el desierto. Claro, porque se quería quedar. El hecho está que llegó un momento en donde le dijeron los ángeles: mira, escapamos por tu vida. Ahí, ¿a dónde me voy? Ahí está una ciudad, ahí metete, porque tu mujer no quiere venir. Entonces ahí la Biblia registra eso. La mujer de Lot se convirtió, hermano, en estatua de sal. Lo asombroso es que este relato es que no puede caer juicio si Lot, el justo, no sale por completo de la ciudad. Versículo 22. Date prisa, oiga, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Oiga, por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. ¿Oyó eso usted? Esto nos habla que mientras la iglesia justa esté en la tierra, no caerá juicio total de Dios. El día que usted ya no me ve aquí, es porque se va a poner caliente, hermano. Palabra. Porque yo estoy en alerta, y de seguro ninguno de los justos va a quedarse. Lo impresionante es que Dios anda buscando gente que no ha manchado sus ropas. Póngale atención a esto. Ahí sí está caliente para todos. Dios anda buscando gente que no ha manchado sus ropas. Pero no se me ponga triste, ya le voy a decir que sí se puede limpiar. Capítulo 3, versículo de Apocalipsis 3, versículo 3 y 4. Acuérdate pues de lo que has recibido, acuérdese de este mensaje, y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré como ti. ¿Oyó? Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se va a saber por las señales, se va a saber. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. ¿Oyó eso? La pregunta es: ¿quién no ha manchado sus ropas? Aquí si no nos salvamos ninguno de los que está acá, hermano. Aquí está caliente la cosa. ¿Quién no ha manchado su ropa? Yo creo que todos, algunos más que otros, pero todos. ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría van a ir a lavar sus ropas en la tribulación.
Ahora, entonces, ¿a dónde está el secreto? Lo que quiere Dios es que te puedas mantener limpiando. Apocalipsis, mire, está profetizado que la mayoría se queda en la tribulación. Capítulo 7, versículo 9, 13 y 14. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Versículo 13. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Oyó? Mire, los que no se limpian hoy, note esto es muy importante. Estos no son de Israel, estos son los de toda tribu, lengua, nación, hermano. Ahí dice versículo 9. Bueno, ¿qué es lo que le quiero decir? Lo que le quiero decir es que Dios escapa a los que están lavando las ropas a tiempo. Por eso te está avisando, por eso nos está avisando, porque tenemos que lavar las ropas a tiempo para poder así estar preparados para ese acontecimiento. Entonces, esto nos confirma que hay dos grupos. Primero, uno que va a ser sorprendido, que se va a quedar, y otro que va a ser avisado. Porque la Biblia también, acuñando Apocalipsis 3:3 con 1 Tesalonicenses 5 del 4 al 6, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Oiga, esto es para no saber el día, ¿no? Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. ¿Oyó eso? Entonces, esto quiere decir que a un grupo lo van a meter al horno, que es la tribulación, como Sadrach, que es la figura, Mesac y Abednego. Y a los Danieles se los van a llevar al palacio. Usted sabe que cuando metieron a Sadrach, Mesac y Abednego allá, cuando Nabucodonosor les sentenció juicio, no estaba Daniel. Y Daniel tenía que haber estado ahí, pero la figura es perfecta, porque dice de que el horno fue calentado 7 veces, 7 años de tribulación. Y ahí echaron a Sadrach, Mesac y Abednego. Pero Daniel estaba en el palacio. Eso nos habla del arrebatamiento. O sea, la iglesia va a ser arrebatada totalmente. Entonces, lo bello es que los avisados, ¿verdad? Los avisados en el final, que son los tipos Danieles, ¿verdad? Es solo por medio de la palabra de Dios. Es decir, a los que les va a avisar el Señor es aquellos que tienen amor a la palabra, porque la palabra es el patrón. Porque la Biblia dice, un versículo dice, por cuanto no tuvieron amor a la verdad, a la Biblia, a la palabra de Dios, Dios los entregará a un espíritu de engaño para que crean a la mentira y no a la verdad y sean engañados. Dios los entregará, otra versión dice, Dios los entregará a un espíritu de error para que crean a la mentira y no a la verdad y así sean condenados con el mundo. Wow, hermano. Porque la palabra, yo voy terminando, va a jugar un papel fundamental y lo ha jugado desde el principio. Por ejemplo, mire, a Daniel así le avisaron a través de la palabra. Yo quiero leerle rápidamente eso, Daniel 9:2. Mire lo que le dijeron a Daniel 9:2. Estaba tranquilo Daniel. Como hoy muchos pueden estar tranquilos y de repente se le revela a Dios por la palabra. Dice el versículo 2, dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. ¿Oyó? Ahí se le reveló por la palabra y dijo, Daniel, estás justo en el tiempo. Y cuando dijo
cuando vio Daniel en la Biblia, en la palabra, en los rollos, hermano, que estaba escrito que se estaba cumpliendo la palabra profética, ahí usted sigue leyendo todo el capítulo y va a ver cómo Daniel empieza a arrepentirse, hermano. Empieza, hermano, mire, incluso hasta le pidió perdón de las iniquidades de sus padres. Y ahí empieza, hermano, a volcarse al Señor. Esto quiere decir que la Biblia nos confirma los tiempos en los que vivimos. Claro, si es que ella es nuestro patrón. Si ella no es nuestro patrón, vamos a ir siguiendo los shows, vamos a ir siguiendo tanta basura que hoy, hermano, se da dentro de las iglesias, que ni les importa la palabra, ni les importa crecer en la teología bíblica. Es decir, muchos rechazan el conocimiento de Dios. Mire, pero es muy poco. Cuando digo muy poco, son miles, ¿verdad? Pero muy pocos ante millones de personas que ya ni leen la Biblia, hermano. La tienen de adorno ahí. Y la Biblia es la que nos va a dar la respuesta y la que nos va a señalar los tiempos. Por eso, hermano, a otro hombre que le avisaron a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo fue a Simeón. Simeón, ahí en el capítulo 2, era un anciano también que esperaba la consolidación de Israel. Le hablaron a través de la palabra, hermano. Mire, le voy a leer rápido. Lucas 2, 25 al 29. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba, oiga, la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo, oiga, se le había revelado que no vería muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y dice, y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya. ¿Oyó eso? En paz, conforme a tu palabra. ¿Notó? Le revelaron por la palabra el tiempo en que el Mesías iba a ser revelado en la tierra. Quiere decir que por la palabra se te va a venir el rema y vas a ver las señales contundentemente en el mundo. Por eso, hermanos, las señales finales, y yo termino, se las van a revelar a la iglesia que vive por la palabra y en comunión con el Espíritu Santo. En otras palabras, los que viven apegados a la palabra con un espíritu de oración van a poder discernir las señales que se darán en el mundo para consagrarse. Para consagrarse. Es decir, cuando tú estás viendo señales y te las están hablando, te las están diciendo, tú que tienes el espíritu avivado, buscando al Señor, es porque están diciendo: mira, hijo, prepárate, arréglate. Si estás en problemas, mira, ponte en vela, ponte las pilas. Si no estás haciendo bien las cosas, arrepiéntete, porque yo estoy a las puertas. Usted sabe que uno de los avisos tremendos que el Señor le va a hacer a su iglesia es eso, es el pedido a que se consagre. Por eso le da señales en la palabra, para que le diga: métete conmigo, para que me puedas oír mejor. Hermano, Dios está llamando a un montón de gente hoy, a nosotros. Nos está llamando a que nos consagremos con todo el alma y con todo el corazón, para que toda iniquidad inmunda vaya desapareciendo en nuestra vida, porque el Señor viene pronto. Entonces debemos de consagrarnos y decir: Señor, mira, aquí estoy, Padre. La verdad que empiece, mire, a romper con áreas negativas, con vicios si hay, con cosas raras que tiene, con todo eso. Decir: Señor, mira, con orgullo, con envidias, con un montón de basura que hay, que se le mete al hombre. Uno debe de darse cuenta de que Dios lo está llamando, hermano. Y estos mensajes son especialmente porque Dios nos está llamando a consagrarnos, a meternos con Él, a buscar, a meternos con el Señor, porque en el último tiempo, antes de irnos,
Va a haber una consagración fuerte, pero fuerte. Claro que no todos lo van a percibir porque el mundo y el diablo está trabajando también grandemente para que el hombre deje la palabra, deje de estudiar la Biblia. Pero nosotros no somos de los tales. Nosotros debemos de estudiar la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y por la palabra nosotros vamos a ver los últimos acontecimientos. Amén y amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Cierre sus ojos un momento. Voy a hacer una oración. Después voy a orar unos minutos con usted, 5 minutos, pero quiero, aquellos que están viéndonos por este canal de YouTube, usted que está ahí, que está oyendo la palabra claramente y que quizás está dormido, quizás no está consagrándose, quizás ha perdido fuerza, o quizás ya no lee la Biblia, ya no ora, ya no ayuna, ya no ha perdido amor al Señor, porque dice que en el último tiempo se apagará el amor por la iniquidad y el amor de muchos se enfriará. Quizás, como has oído tantas cosas de hombres que han caído, tantas cosas que se oyen ahora, quizás te has debilitado y has puesto la mirada en el hombre más que en Dios. Pero yo te traigo este mensaje para decirte: no pongas la mirada en el hombre, porque el hombre falla, y cuando el hombre se equivoca, tú puedes caer en eso. Pero hoy el Señor te dice que pongas la confianza y la mirada en Él y que te levantes, porque los hombres fallan, pero Él nunca ha fallado. Y Él quiere que tú pongas la mirada en Él y te vuelvas a Él, porque este mensaje es para que te despiertes, para que vuelvas en sí como el pródigo y vuelvas a tu casa y vuelvas a adorar a Dios y vuelvas con todo el alma y con todo el corazón, porque a Dios es a quien tú sirves, no al hombre. A Él es a quien tú amas, más que la familia, más que hijos, padre, madre, porque así dice la Biblia: el que no ama más a mí, el que ame más a hijos, padre, madre, más que a mí, no es digno de entrar al reino. Y nosotros te amamos a ti. Y yo creo que hoy es el día que el Señor ha llegado a ti, a tu corazón, a través de este mensaje, para que te arrepientas si es que estás caído, o te arrepientas y seas salvo de esta perversa generación y puedas así convertirte al Señor. Yo quiero hacer una oración por aquellos que están ahí. Después vamos a orar acá unos 2-3 minutos. Pero aquellos que están ahí viéndonos, quizás usted nunca haya recibido a Cristo y vio a través de la palabra hoy cómo los acontecimientos que ha visto usted en las noticias son palabra profética. Quiere arrepentirse, solo tiene que decir: Señor Jesús. Repite esas palabras. Usted que está ahí viéndonos puede decir: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Yo quiero empezar una vida nueva, porque ahora sé que tu palabra es la que está cumpliéndose con todos los acontecimientos que se están dando hoy. Y te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Tú también que estás reconciliándote ahí, estás caído, arrepiéntete. Tú conoces el camino, ven, porque Él te está llamando en este día. Y vamos a orar. Padre, oramos por cada uno de aquellos que va a recibir a Cristo como su único y personal Salvador. Perdónale sus pecados, borra sus rebeliones, entra a su corazón, hazlos nuevos. Y aquellos que están reconciliándote contigo, Señor, perdónales también, para que en el nombre de Jesús puedan venir otra vuelta a los pies, porque su silla está vacía. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú te has de glorificar en medio de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.